Ya, muy bien. Jóvenes, en un principio el romanticismo cuando llega a España hay que considerar que es un movimiento que viene de otro país. La pregunta sería, ¿dónde surgió el romanticismo, chicos, chicas? ¿En Francia? ¿Seguros? ¿O en Alemania será? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué dicen, chicas? Apareció una obra en la que un jovencito se quita la vida por amor. ¿Se acuerdan? El joven se llamaba Werther. Pues la obra se titula Las cuitas del joven Werther. Ajá. Es una obra del escritor Johann Wolfgang Goethe, o Goethe también se pronuncia. Entonces, en conclusión, chicos, el romanticismo tuvo su origen en Alemania. Chicos, eso es básico, no pueden ya confundirse. Tengan mucho cuidado, Francia no. Lo que se continúa es en Francia, en la que apareció un jorobado en una obra, ¿verdad? Llamado Quasimodo. Ajá, claro. Entonces, tengan mucho cuidado. Alemania, Francia, entre otros países, Inglaterra, Rusia, pero en España fue un movimiento tardío. Llega tarde. No te olvides de eso. Es un movimiento tardío. Incluso al máximo exponente que aparece en este movimiento le dicen el poeta tardorromántico. Le dicen el último romántico español. ¿No? ¿Por qué le decían, chicos, eso? Porque el romanticismo llegó tarde a España. Y este era un romántico neto, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta su enamorada le preguntó, ¿qué es poesía? ¿Tú que tanto escribes poesía? ¿Qué le respondió él? ¿Se acuerdan? Le dijo, ¿qué es poesía? Me dices, mientras clavas tu pupila azul en mí. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, le dijo. ¿No? Poesía eres. Ahí era, ¿no? Claro. Si es que alguien les dice eso, chicos, chicas, pues allí es. ¿Ya? Otro. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿Ah? ¿Cómo son esos poemas, chicos? ¿Son largos, extensos? Son cortos, breves. Entonces, llegaremos a la conclusión que estas obras que aparecen en esta etapa son poemas breves. Poemas breves. Jóvenes, son difíciles de entender esos poemas. Son sencillos. Por eso se considera que son versos sencillos, fáciles de comprender. ¿Sí? Hay otro poema, chicos, chicas, que si no falla, dedíquenle a su ser amado. Dice, podrá nublarse el sol eternamente, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, pero jamás en mí se apagará la llama de tu amor. ¿Ah? Ese es otro poema. ¿Alguien se acuerda del título de ese poema? ¿De esos poemas? Son breves, son sencillos y sus títulos no tienen, chicos. Sus títulos son números. ¿Qué tipo de números son? Romanos. ¿Ya se están acordando qué poema es? ¿Qué poemas son? ¿Cómo se titula? La rima 53 es otra. Pero ya va por ahí, ¿no? Son las famosas rimas, chicos, chicas. Son rimas. ¿Y quién compuso estas rimas? Gustavo Adolfo Bécquer. Excelente. Gustavo. A ver, un poquito más arriba, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer. El último romántico universal, jóvenes. Autor de estas famosas obras tituladas Rimas. ¿Ya? Que tienen versos, poemas breves, versos sencillos.
Sus títulos no tienen, sus títulos son números. Por eso en el prospecto está el poema que tenemos que analizar. ¿Qué número de rima? 53. Excelente. Antes de continuar, chicos, las rimas desarrollan 4 temáticas básicas. Palabra clave para que se acuerden, ¿ya? Pima. Pima, ¿ya? Como el algodón pima, así. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, P, porque desarrolla el tema de la poesía. Y de inspiración. Porque los poemas hablan de inspiración, chicos y chicas. Hay poemas que hablan de muerte, desarrollan el tema de la muerte. Desarrollan, obviamente, como es romanticismo, el tema del amor. ¿Ya? Entonces, estas 4 temáticas desarrollan todas las rimas. En el examen de admisión te pueden preguntar por cada una de estas características o una de ellas. Entonces ya sabes a qué poema se está refiriendo, a las rimas. Todas cumplen esas características. Y de entre ellas, pues, nos toca conocer la rima 53, L3 en romanos. L3 en números romanos, pues, ¿no? La rima 53. Chicos, esta rima se resume en 3 campos temáticos. Tiene 4 temas fundamentales que no podemos olvidar, porque eso toman en cuenta los de la admisión, ¿no? Eso tienen muy en cuenta los profesores que van a formular los exámenes de admisión, ¿ya? ¿Cuáles son esos 3 temas, esos 3 ejes? 1, ¿se acuerdan, no? 1, a ver, vamos analizando, cuando dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pregunto, jóvenes, ¿para qué el poeta ha utilizado las golondrinas? Porque más adelante dice, no, pero aquellas que el vuelo refrenaba, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Vuelvo a preguntar, ¿para qué utilizó el autor a las golondrinas? Para referirse a su amada. Ya, pero de su amada, ¿qué cosa se está refiriendo? El recuerdo. Porque está diciendo, pues, esas golondrinas que los dos mirábamos pasar cuando estábamos juntos, abrazados, acariciándonos, besándonos seguramente, aquellas que los dos mirábamos, esas no volverán. O sea, está hablando del recuerdo y utiliza las golondrinas. Y las golondrinas, chicos, ¿qué elemento del romanticismo representan? Las golondrinas. No, es algo más. A ver, piensa, a ver, hay que pensar, chicos. Las golondrinas, ¿de dónde provienen? ¿Qué es las golondrinas? ¿Qué representan? La naturaleza. La naturaleza. Y los románticos tenían muy en cuenta la naturaleza, ¿o no? Habla mucho. ¿No se acuerdan de la obra? Hay una obrita en la que una señorita muere esperándole a su amado en Colombia. María. Ya, ese amor que se daba entre María y Efraín, ¿se acuerdan? Ya estaba representado en un paisaje, en una naturaleza, en el Valle del Cauca. Entonces los románticos utilizaban siempre la naturaleza. Y ese elemento fundamental está aquí. 1, la naturaleza. ¿Alguien iba a preguntar algo, me parece? Al pasado, pues. Al recuerdo del pasado. Entonces la rima 53, chicos, las golondrinas representan la naturaleza. El eje fundamental del amor, el recuerdo, pero esta vez empleando un elemento de la naturaleza que eran las golondrinas, ¿sí? Y cuando te dice, joven señorita, te dice, esas no volverán. Porque más adelante lo repite y dice, volverán las tupidas madres selvas. Las madres selvas también son naturaleza, porque son plantas propias de la naturaleza, que son unas plantitas que como enredaderas son, ¿ya? Y dice, cuyas gotas mirábamos temblar, ¿no? Cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Entonces, vuelve a utilizar la naturaleza cuando habla de las madreselvas. ¿Estamos? Ahora, pero repitió una vez más la frase, esas no volverán, esos versos. No volverán, no volverán. 2 veces.
¿Por qué el poeta dice, no volverán? Porque su amada ya no está con él. Y ese tiempo en que estuvo con ella, a su lado, observando las golondrinas o las madreselvas, ya no vuelven, ¿no? Entonces el tiempo no regresa. Se refiere a la irreversibilidad del tiempo. Otro elemento es el tiempo, que no vuelve. ¿Ya? Y finalmente, chicos, chicas, 3, la más importante. ¿Qué dice el poeta? ¿Qué dice el poema? Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. ¿No? ¿Qué le está queriendo decir en otras palabras a su amor? Claro, tal vez va a conocer otra pareja. Alguien le volverá a decir que le quiere. Por eso dice, volverán en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Alguien te va a querer, te dirá que te quiere. ¿Ya? Pero él le hace una advertencia a su amada, ¿sí o no? Le dice, pero mudo, absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Chicos, un primer paso para entender un poema o para comprenderlo es ponerse en el lugar del poeta, sentir lo que el poeta siente. ¿Ustedes qué sienten, chicos, chicas? Cuando el poeta dice, ¿no? Pero mudo, absorto y de rodillas como se adora ante su altar, como yo te he querido, así no te querrá. ¿Ah? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué sienten cuando dicen eso? ¿No? Chicos, es así, ¿no? Cuando llega un momento en que una persona termina con su enamorado, su enamorada, siempre el que ha querido más es el que más sufre. Y una manera de consolarse es decir, bueno, ojalá que seas feliz, ¿no? Ya fue. Pero recuerda que como yo, nadie te va a amar. Ese es el consuelo de todos. Y algún día tal vez les ha pasado o les va a pasar que cuando ustedes están enamorados y les terminen, van a decir eso, van a pensar eso, chicos. Yo fui quien le quise más, quien la quise más. ¿No? Entonces, chicos, chicas, aquí encontramos el tema del autoconsuelo, ¿no? Un romántico se consuela diciendo que como yo nadie te va a amar, que tú siempre serás el amor de mi vida, ¿no? Que yo viviré para ti por siempre, siempre te amaré a pesar de que estés con otro, que estés lejos. Ese es el verdadero amor. Para el romántico, pues. ¿Ya? Ahora ya no existe, ¿no, chicos? Ni de la parte de la chica, ni de los chicos. 2 segundos. Autoconsuelo. Pero hay algo más, chicos. El poeta a la chica, ¿cómo le ha querido? ¿Con quién le compara a la chica? No, en ese fragmento. Cuando dice, pero mudo, absorto y de rodillas. ¿Cómo le quería a la chica? Como una diosa, pues. Hasta de rodillas, dice, estaba, pues. ¿No? Pero no la quiso, no le quiso, pues a él no. Lamentablemente. Entonces, chicos, mucho cuidado ahí. Hay autoconsuelo. También está presente el tema de, ya apúntenlo, ya no hay espacio, por si acaso. El tema de la religión, porque habla de Dios. Y finalmente el tema de la perfección de la mujer, la idealización de la mujer. Porque a la chica la idealiza, pues, como si fuera la única. Claro. Entonces, jóvenes, esa temática desarrolla la rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? Continuamos, queridos jóvenes, señoritas. Aunque aquí ya no mucho espacio hemos hecho acá. Vamos a continuar por acá, ¿ya? Estamos en literatura española. Literatura española. Literatura española, chicos. Estamos en la segunda parte, ¿no?
segunda secuela de literatura española. Ya, por este lado vamos a hablar sobre generación. No, tercera ya no hay, pues, ¿no? Salvo que lo dividamos esto. Generación del... La pregunta, chicos, ¿qué año es? ¿1998? ¿1798? ¿1698? ¿O 1898? Ajá, eso no pueden olvidar jamás. 1898, ¿ya? La pregunta sería, querido joven, señoritas, futuros ingresantes a la UNCH, primer puesto, cómputo general. A quien les vamos a estar cortando acá, haciendo cachimbos acá, claro. Ya, la pregunta, ¿por qué se recuerda mucho ese año? ¿Por? ¿Qué pasó en España? España perdió sus colonias y por eso había crisis. ¿Qué más? ¿Dictadura todavía acá en el 98? Falta todavía un poco para la dictadura, ¿no? Sí. Pero ya se iba, ¿no?, manifestando de alguna manera. Este 8 lo había hecho distinto al otro. Ya, ahora sí. 1898, conocido como el año del desastre. Año del desastre español. Ya me dijeron por qué era desastre, ¿verdad, chicos? Porque España perdió sus últimas colonias. Pierde colonias. ¿Qué últimas colonias perdió? ¿Alguien se acuerda? Cuba, Puerto Rico, baby. Ajá. ¿Qué más? Filipinas, Guam. Excelente. Las perdió, chicos. Y recordemos que España dependía de sus colonias, ¿sí o no? Y entró en crisis. Crisis. ¿Y qué hacer ante esta crisis, jóvenes? ¿Qué hacer? Los españoles estaban en desastre. Todos los países de alrededor eran desarrollados. España era un país subdesarrollado. No había economía, políticamente estaban mal, económicamente, culturalmente, todo un desastre. Pues le decían el año del desastre, ¿no? Entonces la pregunta es, pues, chicos, ¿qué hicieron ellos para salir adelante del desastre en el que estaban? Hablaban del paisaje. Ahí está el término que quería escuchar. Música para mis oídos. Revaloración. Revaloración. España necesitaba ser revalorada. Incluso había un término que era europeizada, europeizar España. ¿Qué significa eso? Que España esté al nivel de los demás países europeos, porque España estaba grave, pues estaba en crisis. ¿Y qué hacer para revalorar España, chicos? Ya lo dijo por ahí su compañera. Revalorar el paisaje. ¿Sí? ¿Qué más había que revalorar? Su historia. O sea, ¿saben qué cosa tenían que revalorar, jóvenes? En otras palabras, la esencia de España, su alma, lo que más destacaba España. Había algo que en España destacaba más, pues, y destacaba mucho en paisaje, era muy hermoso España. Básicamente un lugar. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese lugar? ¿Barcelona? ¿Madrid? ¿O Castilla? Castilla. Se revalora el paisaje hermosísimo de Castilla, chicos. Y ahí aparece la obra Campos de Castilla, pues. Y en la historia de España fue muy famosa por su historia. Y por eso se vuelven a revalorar. Claro, las historias de Castilla, su historia, su propia historia. A eso le llamaban intrahistoria. O sea, se hablaba de las costumbres y tradiciones de España, chicos.
tradiciones. Chicos, ¿y en qué cosa más es rica España? ¿En qué más tiene valor? En su literatura. Por eso estamos hablando de literatura española, porque era muy famosa, pues. ¿Sí o no? Entonces, tercero, literatura, chicos, chicas. Literatura. ¿Ya? Entonces España fue muy famosa por su historia, su literatura, su paisaje. Lamentablemente ese año se desvaloró y se buscó la revaloración de estos tres aspectos fundamentales. ¿Ya? Chicos, ¿y quiénes hicieron todo esto? ¿Quiénes? Los escritores. Chicos, que antes los políticos, los gobernadores intelectuales de España eran escritores, eran literatos, y ellos se juntaron. Claro, eran gente política, ¿no? Que se dedicaba a la política y consideraba la literatura como una alternativa de solución. Por eso entre ellos se reúnen. Uno de ellos fue el líder. ¿Se acuerdan quién es el líder? Unamuno, Miguel de Unamuno, pues. Claro. Le digo, pues hombre, tenemos que hacer algo por España. España está por los suelos, tíos. Hagamos algo. ¿Sí o no? Entonces ahí alguien dijo, ya, hay que ponerle su nombre, porque así no alguien tiene que conocernos, nuestro nombre, y le puso Generación del 98. ¿Quién le puso ese nombre? Otro representante. ¿Quién era ese? ¿Se acuerda? Su nombre era José Martino Ruiz, pero tenía un seudónimo que era Azorín. Entonces recordemos esos dos personajes, Bandosa, al líder Miguel de Unamuno, no te olvides, ese es uno. Miguel de Unamuno, ¿sí? Unamuno. El que le puso el nombre, ya sabes, Azorín. Azorín. Chicos, y el que destacó por sus paisajes de Castilla, por su obra titulada Los Campos de Castilla en poesía, Antonio Machado. Entonces, de él tenemos que hablar porque él está en el prospecto. Antonio Machado. Muy bien, jóvenes, excelente. ¿Ya? Él es el autor de la famosa obra Campos de Castilla. Y en el prospecto está un poema de Campos de Castilla, porque Campos de Castilla es una colección de poemas, ¿no? Es un poemario de 56 poemas, ¿verdad? Excelente. Yo recuerdo que eran 56, Campos de Castilla. Ya, está bien. Entonces me estoy recordando mal, ¿ya? 54. Campos de conjunto de poemas, ¿ya? Entre ellos está Retrato. El poema Retrato. Chicos y chicas, ¿de qué va a tratar el retrato? Pues recordemos que el poeta hace una reflexión sobre su biografía, ¿verdad? Reflexión sobre su vida. Hay una parte que dice, recibí la flecha que me asignó Cupido. ¿Por qué creen que dice, recibí la flecha que me asignó Cupido? Porque se enamoró, pero recibió la flecha, ¿ya? Pero no flechado, ¿no? Entonces, ¿qué indica eso? A ver, hay que interpretar. O sea, él va a ser alguien que va a hacer también que la gente se enamore, pues, ¿no? Me asignó Cupido la flecha para yo hacer que la gente de alguna manera se enamore. O sea, en otras palabras, está hablando, claro, entonces está hablando de su poesía. Y al final también recordemos algunos versos, ¿no? Claro, cuando habla de su vida está presente la historia de España. Sí. ¿Ya? Porque al principio dice, ¿no? Mi infancia son recuerdos, ¿no? De un campo de Sevilla, más o menos dice así, ¿no? Donde madura el limonero. Entonces está hablando ya de su vida y recordando la historia de España. Luego habla de su poesía y al final dice, y me encontraréis, ¿no? Al momento de partir me encontraréis a bordo ligero de equipaje, dice, ¿no?
como los hijos de la mar. O sea, ¿qué quiere decir eso, chicos? Está hablando ya de la muerte, ¿no? Nos recuerda que cuando nosotros morimos o el ser humano muere, se va pues al otro mundo, chicos, sin llevarse nada. O sea, así como llegó a la vida sin nada, el hombre también muere, se va al otro mundo, ¿no? Sin nada. Entonces el poeta hace una reflexión muy importante ahí. Llama a la reflexión, ¿no? De que lo más importante en el ser humano es lo que deja, sus huellas que deja. ¿Y qué huella dejan ustedes, chicos? Imagínense, la vida nadie lo tiene comprado, sales de la academia y por ahí, quién sabe, te asaltan y te matan. ¿Y qué has hecho por tu vida? ¿No? No has hecho nada, a veces no hacemos nada. Por último, ni siquiera salimos de casa y ni siquiera nos despedimos de nuestros seres queridos, ¿no? No hay una palabra de amor, a veces, ¿no? Y este poemita, este tipo de poema nos recuerda la esencia del hombre, que el hombre no solamente vive de las cosas materiales, ¿no? Que el hombre cuando muere se va así sin sus cosas. A veces uno se empeña en lo material. Y esta obra nos recuerda eso, ¿no? Que el ser humano también tiene cosas realmente por qué vivir, pues. Que no es lo material, sino el amor muchas veces, ¿sí? Bueno, un bonito mensaje, ¿no?, de este poema al final, cuando nos habla de la muerte. ¿Ya? Entonces, chicos, no se olviden, esa es la generación del 98. Gracias a ellos, España se volvió a levantar. Sí, gracias a eso. ¿En el Perú hará falta, chicos, una generación? Claro. Ustedes son esa generación, la generación del 23. ¿Por qué una generación, chicos? ¿Cómo? ¿Por qué corriente literaria? ¿Cómo? No lo escucho bien. O sea, ¿qué corriente usaríamos nosotros? Ah, nosotros, ¿qué corriente? Ah, por eso quería ir, a ver, vamos en orden, ¿ya? Clasicismo, ¿puede ser? A ver, en orden, ya, miren, para empezar hay que entender, ¿qué es una generación? Pues una generación, chicos, ¿qué comparte una generación? ¿Por qué ustedes son una generación? La misma edad, o edades parecidas, están entre 16, 17, 18. Ya 25 tal vez mucho, pero ahí está, pues son edades parecidas, eso es uno. Estos escritores, chicos, tenían las edades parecidas. Dos, ¿qué más compartían ellos? Ya aparecen en un tiempo. ¿En qué tiempo? En el año del desastre. O sea, a ellos los une un desastre. ¿Sí? Otro, ¿por qué más se junta una generación en literaria? Por ejemplo, ¿saben qué los une a ellos? La nacionalidad. Son españoles. ¿Ah? Cosmopolita se refiere a la visión universal. Ellos tenían una visión universal. Claro, ¿saben de dónde venía eso? Aprovechando lo que dijo su compañera. Eso viene, jóvenes, del movimiento modernista. El 98 fue influenciado, ¿ya? No se olviden, por favor, por el modernismo, queridos jóvenes, señoritas. ¿Ya? El modernismo tenía esa característica de ser cosmopolita. ¿Y por qué utilizaron esa característica cosmopolita? Para universalizar los temas españoles, pues para que España sea revalorada. ¿Ya? Ese detallito, por favor. Entonces, chicos, ustedes son por eso una generación. Comparten las mismas edades, la nacionalidad. Y si es que ustedes ven un acontecimiento, pueden unirse y tal vez cambiar la realidad, una realidad de nuestro país. Ellos lo hicieron, miren.
ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, eso también nos deja como mensaje esta generación. Ahora, chicos y chicas, viene otra generación, ¿verdad? Muy bien. Generación del 27. Jovencitos, señoritas, ¿por qué 27? ¿1827? Ya no. ¿Qué año será? 1927, más adelante, ¿verdad? ¿Y se unieron porque había desastre? ¿Por qué se unen ahora ellos? Caramba, jóvenes, estos temas ya habrán hecho ya ustedes. ¿No han hecho todavía? Ya. Pero ya vamos, ya van conociendo, ¿ya? Chicos, 27 se reúne para recordar a un poeta español. Ajá. Claro. Sí. Bien. Se recuerda a Luis de Góngora. Se conmemora los 300 años, chicos. ¿De qué? De muerte, no va a ser de vida. ¿Quién va a vivir 300 años? De muerte, muy bien. Muy bien, jóvenes. 300 años de muerte. Por favor, no se olviden, no se van a confundir. Ellos se unen para conmemorar a Góngora, nada más. Se conmemora los 300 años de muerte. A ver, vamos. De Luis de Góngora. ¿Están entendiendo, no? Para conmemorar. El 98 se unieron por el desastre. Esa es la gran diferencia, no se van a confundir, por favor. Pero saben que en el 27 hubieron dos acontecimientos en la sociedad española, en España. ¿Qué pasó? Primero, uno, la dictadura, sí, la dictadura de dos dictadores muy malvados en España, desgraciados, asesinos, incluso asesinos de escritores. ¿Sí? ¿Quiénes eran esos dictadores? Francisco Franco y Primo de Rivera. Se dio la dictadura en España. Entonces, los españoles, con tanto abuso que pasaban, jóvenes, ¿qué hicieron? Se levantaron, se rebelan contra los dictadores. ¿Y qué cosa se da, chicos, en España? ¿Se acuerdan? Antes ya lo estaban diciendo ya. La guerra civil española. ¿Cómo eran los nombres de los dictadores? Francisco Franco y Primo de Rivera. Francisco Franco y Primo de Rivera. Chicos, entonces los españoles se sublevan. ¿Por qué tanto abuso? ¿No? Vayamos a enfrentarnos. Pero el gobierno de Francisco Franco, que eran dictadores, como todo dictador, utilizó a las Fuerzas Armadas y repeló a la gente. O sea, lo retiene a la gente con matanzas, chicos. Y en España hubieron cientos de matanzas terribles. Algo así como aquí en el Perú, chicos. Como el año pasado, como con Dina. Ahora se está hablando la próxima semana del paro de la tercera toma de Lima. ¿Y qué ha dicho Dina Boluarte? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Quieren más muertes? Había dicho, ¿no? En su entrevista. Eso dijo, ¿no han visto el video, chicos? Eso dijo ella. O sea, esa señora realmente es una mujer que ni siquiera tendrá corazón, ¿no? Una amenaza de muerte directa, lo dijo, por todos los medios de comunicación. Sí, se dan cuenta. Y ni siquiera es capaz de aceptar lo que ocasionó su gobierno con las muertes aquí en Ayacucho, en Puno, ¿no? Entonces, este tipo de acontecimientos, jóvenes, que es parte de la literatura, nos llevan también a tomar conciencia, pues, a ser conscientes de que la realidad en el Perú
también, ¿no? Se vuelve cada vez más parecida a algunas realidades de algunos países. Chicos, lamentablemente en este contexto de guerra civil española que se dio en el año de 1936, falleció el líder del 27, porque lo fusilaron estos desgraciados, lo mandaron a fusilar. ¿Quién era? El líder del 27. ¿Se acuerdan su poema? Decía, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Federico, claro, García Lorca. Lorca, chicos, Lorca. Y que decían que él era gay, ¿no? Y por gay, dice, lo habían fusilado. Tremendo cuento, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Pero la cosa es que ese fue el pretexto para su fusilamiento. Pero lo cierto de todo esto, chicos, en el fondo, Federico García Lorca era un aférrimo, chicos, crítico de los dictadores. Por eso era un perseguido político. Como los criticaba mucho en sus obras, en sus revistas, fue perseguido político y lo fusilaron. Murió en 1936, lo fusilaron a Federico García Lorca. Sí, ¿ya? Entonces, por eso les pido que no se confundan, chicos. El 27 se reunió para conmemorar a Góngora, solo que ese año o esos años coincidieron con estas dictaduras y con la guerra civil. Coinciden, ¿ya? Pero se unen por Góngora, ¿ya? ¿Y cómo lo conmemoraron a Góngora, chicos? Es que en sus poemas ponen características que Góngora tenía en sus poemas. ¿Qué características tenía Góngora? Sus poemas de Góngora eran cultos, eran de lenguaje refinado, porque Góngora era de la poesía barroca, antigua, ¿no? ¿Se acuerdan del siglo de oro? Eso sí habrán hecho en siglo de oro, ¿no? El barroco. Entonces, ¿tampoco todavía no han hecho? El barroco era una corriente literaria, ¿no? Donde los poetas utilizaban el lenguaje culto, eran bien cultos, a tal punto que eran exagerados, ya, exageraban con las figuras literarias, ¿ya? Entonces eso les gustaba a ellos, por eso utilizaron ellos la poesía culta, chicos, con naranjita, como la metáfora, excelente. Poesía culta. Chicos, aquí sucede algo. Te pregunto, entre 1914 y 1939, ¿qué acontecimientos pasaron? La Primera y Segunda Guerra, ¿se acuerdan, no? Ya, mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué movimiento se desarrolló en ese contexto? ¿Se acuerdan? Hay un movimiento que se desarrolló entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Carambas. El vanguardismo. Mira, 27 está entre esos años, o sea, aquí estaba presente el vanguardismo. Por eso, la poesía culta es influenciada por el vanguardismo. ¿Ya? Chicos, y un detallito más. Estos poetas combinaron ese vanguardismo de la poesía culta de Góngora, tratando de revalorar un poema antiguo de España que eran los romances, la poesía culta, a través de los romances. Entonces hay una especie de fusión acá, se unen. Perdón, poesía popular iba a poner acá. Por eso el poema, ¿saben qué? El poema dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. En las últimas esquinas toqué sus pechos y se me abrieron como ramos de jacinto. ¿Ah? O sea, el poeta, ¿qué está haciendo? ¿Qué nos está contando el poeta en su poema? Su momento, ¿no? Un momento de ¿qué? De pasión. Pero no nos dice así de frente, yo me la llevé a la esquina y le toqué sus pechos. ¿No? No nos está contando así. No es vulgar, sino es culto.
Te dice, se me abrieron como ramos de jacinto. No dice, se me entregó, ¿no? No, se me abrieron como ramos de jacinto. Y todavía más adelante dice, de manera culta, ¿no? Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo, ¿no? O sea, se echaron en la arena húmeda, pasando las zarzamoras, los espinos, pues, ¿no? Entre las malezas, llegaron hasta el río. Y tú sabes que a las orillas del río la arena es húmeda, ¿no? Entonces, esa arena húmeda donde ellos se echan, él hace un hoyo para poner su cabello, pues. Seguramente tenía un moño, la gitana. Pues bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo, para que esté cómoda, pues, ¿no? Le acuesta ahí a la gitana. Y luego él dice, yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver. O sea, tenía su revólver, para que no se confunda, tal vez, ¿no? ¿Ya? O sea, tal vez tenía otro, pues, chicos, ¿ya? Y ella se quitó sus 4 corpiños. O sea, ella también se desviste, pues, ¿no? Pero no nos dice, ella se desvistió, yo también, sino elegantemente, culto, ¿no? Es culto. Para contarnos algo popular, en su poema es culto él. Por eso su característica, la poesía culta vanguardista con la poesía popular y el romance. Chicos, ese poema está dentro de un poemario, ¿sí o no? Titulado Romancero Gitano, excelente. Romancero Gitano. Y destaca el famoso poema titulado, ese poema se llama La casada infiel. La casada infiel. ¿Por qué es infiel, chicos, chicas? Porque el poema dice, yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. O sea, la gitana le dijo, soy soltera, papi, ¿no? Y el gitano pues dijo, aquí es, ¿no? Entonces se la llevó al río. Hay algunas partecitas del poema porque seguramente en clase van a analizarlo, ¿no? Nos quedamos en la parte en que se estaban desvistiendo, ¿no? Cochinos ellos, en el río, ¿ya? ¿Ya? Ah, ya, claro, ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿ya? Ya, se desvisten ellos y luego dice el poema, ¿no? Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. ¿Qué simboliza las bridas y los estribos? Son los frenos del caballo, pues. O sea, cuando quiere decir sin bridas, sin estribos, o sea, fue una pasión desenfrenada, chicos. De frente le dieron al acto, sin parar, ¿no? Claro, a las orillas del río todavía, ¿no? Entonces, chicos, y cuando dice, aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar, no se olviden ya, el símbolo, la potra o el caballo simboliza la pasión desenfrenada. Como es un poema vanguardista, tiene muchos símbolos, pues, ¿ya? Incluso me estoy olvidando de un símbolo muy famoso. Cuando hay una parte, cuando llegan a las orillas del río, el poeta dice, el almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. O sea, él escuchaba su enagua rasgada por 10 cuchillos. O sea, ¿dónde estaría su cabeza del gitano, no? Porque la enagua es una falda de las mujeres, ¿sí o no? ¿Y por qué dice rasgado por 10 cuchillos? Porque él se lo estaba rasgando como si sus dedos fueran cuchillos, pues, se lo estaba quitando, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué simbolizan los 10 dedos? Los 10 cuchillos, ¿no? O los 10 cuchillos simbolizan los 10 dedos, ¿sí? Son muchos símbolos que hay. Ya saben, el caballo, la pasión representa. Los gitanos, ¿qué representan? La raza apasionada, ¿ya? Eso seguro van a analizar a fondo en su clase. Bueno, al final el poeta, ¿saben qué dice? Me porté como quien soy, como un gitano legítimo.
Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué el poeta, chicos? Dice, me porté como un gitano. ¿Como quién soy? Como un gitano legítimo. ¿Qué simboliza eso? Representa el orgullo del gitano, su orgullo de hombre, de su hombría. ¿Ya? Eso también siempre preguntan en el examen. Hay otro detalle, cuando dice, le regalé un costurero grande, ¿por qué el gitano le regaló un costurero? O sea, una tela, ¿para qué le regaló? Por el servicio, o sea, él le trata como si le hubiera dado un servicio sexual. Le paga, ¿sabes qué? Llévate esto, no quiero nada contigo, le dice. ¿Por qué le dice eso? Porque él mismo dice, ¿no? Porque me dijo que era mozuela cuando la iba a abrir. Teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la iba a abrir. O sea, él sabía, se entera que ella es casada, pues si no puede estar con ella, ¿no? Por eso no quiere con ella nada y le da posterior. En otras palabras, chicos, simboliza la falta de compromiso del gitano. ¿Ya? Falta de compromiso del gitano. Eso representa esa parte del poema, ¿ya? Muy bien. Listo, esa es la generación del 27, entonces, chicos y chicas. Vamos aquí, para terminar, con la familia de Pascual Duarte, que es parte de la literatura de la posguerra, ¿no? Literatura de posguerra. ¿Qué significa posguerra, jóvenes? ¿Antes o después? Ah, y les pregunto, ¿después de qué guerra será? ¿Ah? ¿De Hitler? Chico, ¿por qué en España había una literatura de posguerra? ¿Después de qué guerra? Ah, muy bien. De la Guerra Civil Española, pues. Claro. Muy bien. Entonces, después de esa guerra, chicos, imagínense, después de una guerra civil, o de una guerra, ¿no? ¿Qué consecuencias vemos después de una guerra? Crisis, pobreza, ¿qué más? De todo, ¿no? De todo, consecuencias de todo tipo. Pero jóvenes, hay una consecuencia más terrible en el ser humano. Dime, ¿cómo quedarían, chicos, ustedes cuando ven morir gente a su alrededor, asesinados? Quedaríamos traumados, ¿no? Psicológicamente, chicos, quedamos mal. Entonces, una guerra deja secuelas psicológicas trágicas en el ser humano. Imagínate. Entonces, este movimiento estaba referido a eso, a las consecuencias de secuelas que dejó la guerra en la psicología de los españoles. ¿Sí? Por eso encontramos, chicos, ¿se acuerdan? A un personaje, una mujer que ha recibido violencia a tal punto que así es violenta también con su hijo. Chicos, y en medio de esa violencia se burlaba de su hijo. Tenía un hijito pequeño llamado Mario, a quien lo olvidó, ni siquiera le cuidaba. Era una mujer tan malvada que en la obra ni siquiera tiene nombre. ¿Ya? Esa obra, ese personaje, ¿en qué obra está, chicos? En La familia de Pascual Duarte. ¿Ya? Entonces, se habla de ese tipo de temas a través, jóvenes señoritas, de un ismo llamado tremendismo. Tremendismo. ¿Me entiendes? Tremendismo. ¿Y qué era el tremendismo? Era un ismo del vanguardismo, chicos, valga la redundancia, ismo del vanguardismo, que plasmaba de manera exagerada los acontecimientos de violencia. Exagera los acontecimientos de violencia. Sí, chicos. Esa mujer, por ejemplo, de ese personaje, a su propio esposo lo dejó morirse en su cuarto. Sí. ¿Ya? Sí.
Por eso se exageran los hechos de violencia, que dejaron pues como consecuencia la guerra de España, ¿no? Violencia, producto o consecuencia de la guerra civil, de la guerra civil española. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al famoso hombre del tremendismo llamado Camilo José Cela. No, José Cela es. Chicos, chicas, ganador de Premio Nobel en 1989. El autor de esta famosa obra, La familia de Pascual Duarte. De Pascual Duarte. Muy bien. ¿Qué tema desarrolla, chicos, esta novela? La degradación humana. Degradación. Ese es el tema. Donde encontramos una madre totalmente desnaturalizada, malvada. Por eso no tiene ni nombre. Solo es madre. ¿Ya? Su hijo Pascual Duarte y su hermana Rosario. Sus hijos, ¿no? De la madre. Ya, bueno, los demás detalles, chicos, resolviendo ya las preguntas, ¿sí? Para no demorarnos, porque nos va a alcanzar tiempo para clavear. ¿Hasta las 9? Pero a mí, pues, me esperan en mi casa. Una hojita, por favor. ¿Me han dejado? Ya. Gracias. Muchas gracias. Ok. Vamos, chicos. Es falso con respecto al siglo de oro. Bueno, aquí había considerado algunas preguntas de la quinta semana, ya por si acaso. Es falso con respecto al siglo de oro. ¿España tiene colonias en América? ¿Comprende dos movimientos? Sí, porque estaba el Renacimiento y el Barroco. ¿Llamado también clasicismo español? Sí. ¿El máximo representante fue Shakespeare? No. Shakespeare es de Inglaterra. ¿Qué hace en España él? No. El propósito de Cervantes al escribir el Don Quijote fue ridiculizar las novelas de caballería. Movimiento artístico y literario que presenta un estilo recargado y uso de figuras literarias. Barroco. Barroco. Considerado como el mejor exponente de la literatura española, vivió en la pobreza y no alcanzó el reconocimiento en vida. Miguel de Cervantes Saavedra. Beso. ¿Por qué se le secaron los sesos a Don Quijote? Por leer novelas de caballería. Es falso con respecto al Quijote de la Mancha. Es denominado como el Caballero de los Leones y el Casí, ¿verdad? Sancho Panza es su fiel escudero, ¿verdad? Pedro Alonso lo ayuda a regresar en su primera salida. Claro, sí. Sí. ¿Verdad? Su vecino, pues, le ayudó. ¿Se acuerdan que los mercaderes lo golpearon a Don Quijote? Y lo ayuda Pedro Alonso. ¿Realiza dos salidas en busca de aventuras? Son 3 en total. Por lo tanto, la D es falso. ¿Vivía con sobrina Ana? Sí. ¿Y su criada? Sí. La E está bien, es verdad. Número 11. El romanticismo español mantuvo el carácter histórico evidenciando una presencia por el pasado. Sí, chicos, recordemos eso, ¿ya? El romanticismo español plasmaba cosas pasadas de la historia de España. ¿Saben dónde están esas historias? En la obra Leyendas de Gustavo Adolfo. Sí, las leyendas. El romanticismo español adopta dos vertientes de orientación: realista y subjetiva. ¿Había realismo, chicos? Intimismo y objetivo, no. Objetiva e histórica,
descriptiva e intimista. Épica no. Debería haber histórica e intimista, ¿no hay, no? Entonces será la E, pues. Porque, chicos, una característica fundamental del romanticismo español era el intimismo. ¿Por qué era intimismo? Porque estaba basado netamente en los sentimientos. Era muy sentimental. Sentimentalismo predominó mucho en España. Y el carácter histórico, obviamente, ¿no? Por eso debería ser ahí histórico y intimista, pero como no está, entonces podría ser descriptivo también, ¿no? Porque describían un tanto el pasado. Sí. Fue una de las generaciones adscritas a la segunda edad de oro que asume críticamente la problemática nacional de España para afirmar un espíritu de reconstrucción, o sea, revaloración, pues, ¿no? La generación del 98, la C. ¿Los escritores del 98 solo buscaron la belleza y la musicalidad en sus obras? ¿Dejaron de lado el interés por su historia? No, más bien se interesaron. ¿Compartieron una actitud política avanzada y honda preocupación por los problemas de España? Sí. ¿Se caracterizan por ser cosmopolitas? También puede ser, pero lo que predomina es la C, ¿no? ¿Sobresalieron preferentemente en la dramaturgia? No. Sobresalieron en ensayos y poemas. La respuesta sería la C. La 4 ya, pues. Bueno, ahí está un poquito en desorden, ¿no? Ah, la 3 no hemos hecho. Ah, ya, faltó, ¿no? Ah, no, sí hemos marcado 98. 4 sería la C. También, pero recordemos que eso es solo una característica que venía del modernismo, como influencia. Pero en conjunto, en general, su máxima característica es que ellos estaban preocupados, ¿no? Políticamente, por los problemas de España. Pues es la C. Es un rasgo nomás el ser cosmopolita. La figura más importante del 98 por su condición, claro, Antonio Machado. Beso. Formó parte de la generación del 98 y es el segundo de los escritores españoles en obtener el premio Nobel en 1922. El que recibió, chico, fue Jacinto Benavente. Sí, en el 98 hay un ganador de premio Nobel que fue Jacinto Benavente. En España hay un total de 6 Nobeles. El primero era Espronceda, que estaba en el romanticismo. El segundo era Benavente. El tercero fue el que escribió Platero y yo, ¿cómo se llama? Platero y yo, Juan Ramón Jiménez. El cuarto, Camilo José Cela. Me estoy olvidando de uno. Ah, Vicente Alexandre. Vicente Alexandre. No, o sea, no con qué obra, tengan cuidado. El premio Nobel se entrega por toda producción literaria, por todas las obras. ¿Sí? Entonces, por toda su obra. Pero se recuerda que su obra más importante de Vicente Alexandre era Piedra de Sol. Vanguardista era. De Jacinto Benavente no me acuerdo el título de sus obras, pero él está dentro del 98. Es un representante del 98. ¿Ya? Bueno, por si acaso, ya, esos datitos, pues, siempre, ¿no? ¿Y saben quién es el sexto Nobel de España? No saben, no se imaginan. El que escribió La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa. Los españoles le consideran, como él se nacionalizó en España, le consideran premio Nobel de España a Mario Vargas Llosa. Bueno, datitos curiosos, ¿no? ¿Qué pasa? Chicos, 7. Admiración por la obra de prodigioso barroco Góngora. Agrupó escritores vinculados a la literatura de vanguardia europea. 27, pues. Góngora y vanguardismo había, hemos dicho, en el 27, ¿no? Excelente. Vamos con el número 8. No corresponde a la obra poética de Romancero Gitano. En él el poeta rescata una típica especie lírica medieval, sí, porque
estaba el romance. Evidencia el amor doliente con una dosis de melancolía. ¿Hay amor doliente en ese poema, chicos? Desarrolla como tema el mundo de la gitanería, sí, porque eran gitanos, ¿no? ¿Existe predominio de la rima sonante y versos? Sí. ¿Se percibe una notable influencia del surrealismo? Sí. Recordemos que el surrealismo estaba aquí con Federico García Lorca, ¿no? Comunismo. En el poema no hay amor doliente, pues chicos, sino hay pasión más que nada. Pasión desenfrenada, sensualismo, sensualidad, erotismo. Entonces descartamos la B, beso. Gustavo Adolfo Bécquer se sitúa en un momento de transición del romanticismo al realismo. Claro, era un romanticismo tardío, pues, ¿no? Y por sus temas y sensibilidad se le suele considerar como un autor tradicionalista, realista, costumbrista, cosmopolita, posromántico. Miren, ahí está clarísimo, ¿eh? Por lógica vamos a ver. Si apareció tardíamente, pues, después, posromántico, la E. Todavía acá la premisa te dice, mira, se le sitúa en un momento de transición del romanticismo al realismo, o sea, después del romanticismo, o sea, pues, ¿no? La E. Muy bien. Relacione correctamente libertad. Ya, son temas del romanticismo español, pues, ¿no? Libertad estaría referido, jóvenes, a la exaltación del yo, alma de los pueblos, artístico, político, ambientes tenebrosos, a lo artístico, ¿no? Porque ellos, pues, hablaban de libertad, pues, individualismo, exaltación del yo, nacional, sí, individualismo, pues, exaltación del yo, nacionalismo, alma de los pueblos, y la naturaleza, ambientes tenebrosos, paisajes agres, claro. ¿Dónde está eso? Dedo, ¿no? Dedo, ya. 3. Es la obra más influyente de la literatura española y se pone la nota final a la Edad de Oro. Y ponerlo. Ah, ya, claro, la obra maestra Don Quijote de la Mancha, pues, ¿no? Beso. Con eso se pone fin al siglo de oro. El título original de las rimas, esto es un dato importante, chicos. O sea, las rimas no se publicaron con ese título la primera vez. Fue publicado con el título de Libro de los Gorriones. Bueno, y fue entregado por Augusto Ferrán, ¿ya? La E. Es que, chicos, las rimas no lo publicó Bécquer. ¿Por qué no lo publicó Bécquer? Ya había fallecido ya. Sí, ya había muerto. Por eso la obra es considerada póstuma. ¿Por qué? Porque fue publicada por sus amigos, sus familiares, por su esposa. Póstumo, o sea, después de su muerte. No se olviden esa palabra, ese término. Las rimas son poemas póstumos que después de su muerte se publicaron. Póstumo, ya, después de su muerte. Y después de su muerte, pues lo publicaron bajo el título del Libro de los Gorriones, chicos, chicas. Le pusieron ese título y ya más adelante se consideró el título, ¿no? Rimas nada más, porque recopilaron más poemas. Son casi 100 poemas, jóvenes, ¿no? Casi 100 poemas, imagínense. Han hecho toda esa recopilación y lo han publicado bajo el título de Rimas nada más. Rimas. ¿Ya? Pero su primer título fue el Libro de los Gorriones. A Augusto Ferrán. 5. En la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Don Quijote en su primera salida al mundo de las aventuras descubre que la princesa micomicona es Dorotea, pero dice primera salida, eso ya es segunda salida, ¿sí o no? Apunten al costadito para que sepan, ¿no? Segunda salida. ¿Que Dulcinea es al don San Lorenzo? No, eso jamás se entera. El ingreso a la cueva de Montesinos es en la tercera salida ya. Es tercera salida. Descubre a los caballeros andantes.
que aún no ha sido armado caballero. Sí, por eso en la primera salida, chicos, solito se va a buscar aventuras, pero necesita que alguien lo nombre caballero, ¿sí o no? Y ahí es donde recién le dicen que vaya a buscarse un escudero, porque él no tenía escudero. Regresó a la Mancha en la primera salida, y en la segunda recién sale ¿con quién? Con Sancho Panza. Don Quijote salía en su caballo, ¿sí o no? En Rocinante. Un buen caballo hermoso, supuestamente, ¿no? Porque estaba loco. El mejor caballo de la historia. ¿Y Sancho Panza en qué salía? En su burro. Burro, era un burro. Su burro rucio, ¿no? ¿Se acuerdan? Don Quijote decía: Sancho, jamás en mi vida había visto, ¿no?, tal aventura. Un caballero acompañado asnalmente por su escudero, decía, pues, porque iba con su asno, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Chicos, en la novela El ingenioso Hidalgo, entonces la respuesta es la E. 6. Una de las características de la poesía de Bécquer es el empleo de las figuras literarias. La figura que se aprecia en los siguientes versos es, claro, basta que tú encuentres como, ya automáticamente símil ya. Y caer como lágrimas del día, símil, comparación. Miguel de Cervantes Saavedra en su novela El Quijote se propuso ridiculizar las novelas de caballería que tenían trastornadas a las personas, para lo cual optó por la crítica más eficaz: la parodia. La parodia, muy bien. Zorrilla y Bécquer y Espronceda constituyen la trilogía más importante de la poesía romántica, sí, porque ellos fueron los exponentes del romanticismo en España. Entre ambos, Bécquer es un islote por su intenso y acendrado. Chicos, Bécquer, como hemos dicho, que era intimista, ¿no? Sentimental. Entonces, ¿dónde está? ¿Objetivo? No. ¿Histórico? No. Subjetivo. Claro, subjetivo es sentimental, pues. Sinónimo de sentimental es subjetivo. En 1864, Bécquer acudió al monasterio de Veruela con la finalidad de recuperar su ya quebrantada salud. Ahí escribió su mejor obra. Bueno, ahí escribió, chicos, Cartas desde mi celda, la A. Cartas al padre es de Franz Kafka. De Kafka es Cartas al padre. Claro. La A es la respuesta, ¿ya? Una de las promociones más importantes de la literatura española del 98 o de 1898 estuvo conformado por un grupo más o menos homogéneo de ensayistas, poetas, narradores, dramaturgos, que bautizados por José Martínez Ruiz se denominarían Generación del 98. Por si acaso, un dato más, chicos y chicas. Esta generación tuvo otros nombres, la gente le puso otros nombres. Como era el año de 1800, le pusieron generación 98ista, porque era el 98. Ahora, faltaba 2 añitos para el 900, ¿sí o no? 1900. Entonces la gente le llamaba por eso generación novecentista también. Esos eran otros nombres. Otro nombre era generación finisecular, porque era el año de fin del 98, pues finisecular. ¿Ya? Por si acaso, ¿ah? Y tenía como símbolo, chicos, a este animalito, mira. Un búho. Es el búho, el búho. Sus patitas, pues sus patas. Ya imagínense, búho es. Un búho. Ya. Símbolo del 98, búho. Y del modernismo, el cisne. Ajá, el símbolo del modernismo fue el cisne. No, el cisne. Ya.
La respuesta aquí es 98. Ya. Los intelectuales del 98 fueron en su integridad influenciados por el modernismo. La A. Ah, lo mismo es, ¿no? Bueno, marquen los dos. Bueno, ha habido un lapsus ahí, chicos. 23. La literatura española del siglo XX, a los que corresponden la generación de los 28, el modernismo y generación del 27, fue llamado también. No, siglo de oro era barroco y renacimiento. Sería la segunda edad de oro. Segunda edad de oro. Porque la primera edad de oro era desde el romanticismo, ¿no? Sí. Ya, 25. Ah, perdón, 24. Ah, ya, chicos, antes que se me olvide. ¿Y el 27 con qué otros nombres se le conoce? Tiene otros nombres. Generación de la dictadura, porque apareció en esa época. Pues. Otro. Generación de la vanguardia, porque aparecía el vanguardismo pues, en esa época, ¿no? Bueno, otro más. Venían después del 98. O sea, eran los nietos del 98. También le decían nietos del modernismo también. Sí. Algunos le ponen otro año, le dicen generación del 25, generación del 30. ¿Ya? Pero su nombre más preciso es 27, porque ese año se juntaron por los 300 años. Entonces acá la respuesta sería segunda edad de oro, 24. A ver, el problema generacional ha sido ampliamente debatido en el caso español. Para muchos el búho, escenariamente taciturno, misterioso, simboliza la actitud del 98. En cambio el cisne lo haría con el modernismo, la C. Bien. Fue una de las generaciones que sufre los efectos de la Primera Guerra Mundial, el 27. La admiración por la obra del prodigioso Góngora barroco es... Uno de los elementos que agrupa a esta generación denominada también los nietos del modernismo. Generación funicular, por si acaso, 98. Generación de la vanguardia, 27. Generación de la obediencia, 98. Pues. Generación del éxodo, esto ya no existe. 27. Federico García Lorca tenía el ingenio y una especial sensibilidad para cualquier manifestación artística, y su simpatía, su bondad, lo convirtieron en el eje fundamental de la generación del 27. ¿Ah? No, 27 es Lorca. 27 Lorca. En el 98 Antonio Machado. ¿Ya? ¿Y por qué Lorca, jóvenes, hablaba mucho de los gitanos? Recuerden que Lorca, cuando les pregunten sobre Lorca en el examen de admisión, seguramente les pueden poner la premisa de que Lorca vivió identificado siempre con los gitanos, con la raza andaluza de los gitanos. Por eso es que él escribía. Chicos, y la finalidad, no se confundan, ¿ah? La finalidad del poema no es contarnos una aventura sexual, erótica, ¿no? O sea, él hace eso, pero con la finalidad de hacernos conocer cómo vivían los gitanos apasionadamente. Porque en el poema hay muchas costumbres de los gitanos. Por ejemplo, cuando el poema decía, yo me quité el cinturón con revólver y ella sus 4 corpiños, ahí hay una costumbre, que los gitanos, dice, siempre andaban con su revólver. Eso nos recuerda, pues. Y las gitanas, ¿por qué dice sus corpiños? Es que las gitanas siempre andaban con su vestido, chicos. Ajá. Claro, a sus sujetadores, pues, los sujetadores, ¿no? Entonces, eso nos recuerda que las gitanas eran así. ¿Y por qué hizo un hoyo en el limo para su cabello?
porque tenía un moño, pues, y las gitanas andaban siempre peinadas en moño. Entonces, eso nos transmite el poema. Y después el poeta dice, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. O sea, el poeta dice, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. O sea, él es prudente, es caballero, él no dice cualquier cosa por decir. Eso era una característica de los gitanos. ¿Ya? Ese detallito por si acaso, chicos y chicas. ¿Ya? Bueno, lamentablemente lo fusilaron a Federico García Lorca y luego vino pues esta etapa donde apareció la obra La familia de Pascual Duarte. ¿Ya? Tal vez un poquito jóvenes para hacer una introducción, seguramente de este tema van a hablar en clase. Nos cuenta la historia de Pascual Duarte desde que era pequeño, ¿ya? Y a medida que fue creciendo Pascual Duarte, fue experimentando cómo su madre era un ser malvado. Primero había dejado morir a su papá, chicos, a su esposo, que se había contagiado con rabia, ¿no? Y estaba encerrado en su cuarto durante un mes y cuando fueron a revisar, había muerto su esposo, ¿ya? El señor Esteban Duarte Diniz, ¿de acuerdo? Pascual Duarte se dio cuenta de por qué su madre había dejado morir a su papá. ¿Saben por qué? Porque su mamá tenía otra relación amorosa, chicos. Tenía a su amante, que era el señor Rafael. Sí. Y por eso, jóvenes, en Pascual comenzó a nacer un sentimiento de odio, ¿no? Que ese sentimiento va a ir aflorando poco a poco. Un día en que Pascual Duarte se había ido a cazar conejos con una escopeta, sucedió algo muy raro. Se sentó en una piedra y delante de él se sentó su perrita, la Chispa, la que le acompañaba siempre a cazar conejos. ¿Ya? Y chicos, cuando esa perrita se sentó delante de él, le miró fijamente a los ojos. Fijamente. Y no le quitaba la mirada de encima. Y Pascual dice, comenzó a sentir miedo, tanto miedo que sentía que se le helaba hasta la sangre. Él dice eso, está contado en primera persona. Sentí que se me helaba la sangre, mientras la perra me observaba fijamente. Entonces ya no pude contenerme más. Agarré mi fusil, cargué y disparé. Volví a cargar y volví a disparar. Un hilo de sangre chorreaba al suelo, manchando el suelo, ¿no? De color roja oscura, decía. O sea, había matado a su perrita solamente porque le miraba fijamente a los ojos. Entonces notamos violencia en él, ¿no? Violencia. Por eso la violencia que viene de la guerra civil se manifiesta en esos aspectos, ¿sí? Bueno, ¿cuándo más se va a manifestar violencia en Pascual Duarte, chicos? Recordemos que él tenía un hermanito, era un hermanastro, porque su mamá se había embarazado de su amante, pues del señor Rafael. Y cuando se embarazó de su amante, nació pues este niño llamado Mario, ¿no? Chicos, su mamá no se ocupaba de Mario, lo olvidaba, los únicos que le cuidaban era Pascual y su hermana. Y un día ese niño se cayó al chiquero donde criaban cerdos, ¿no? Y los cerdos, chicos, se comieron sus orejitas del niño. Pascual lo rescató sin orejitas ya, se lo habían comido, pero lo rescató a su hermanito. Pasó un tiempo y el pequeño Mario, cuando tenía 10 años, se había perdido de su casa. Su mamá ni se preocupaba, chicos. Solamente Pascual y su hermana Rosario le buscaron y le encontraron, ¿saben dónde, chicos? En la calle, en una esquina, había un depósito de aceites. El pobre niño, jugando, posiblemente, había caído dentro de una tinaja de aceite. Estaba en el fondo sumergido. Pascual Duarte corrió para rescatar a su hermano. Metió su mano en el aceite, lo agarró de su piecito, lo levantó y todavía pudo contemplar cómo el aceite se le chorreaba por todo su cuerpecito hasta formar un hilillo dorado de aceite en su naricita. Y estaba muerto su hermanito. Había muerto ahogado en aceite. Y su mamá ni se preocupaba, ¿no? Entonces, chicos, cuando muere Mario, lo llevan al cementerio, lo entierran. Ese día incluso se encontró con Lola. Lola era su medio novia de Pascual, ¿no? Y ellos tuvieron un encuentro amoroso, un encuentro pasional
encima de la tumba de Mario. Sí, chicos, hicieron su chiquitingo encima de la tumba. Sí. Es que las obras eran exageradas, pues eran las obras, ¿no? Eran tremendas, tremendistas, pues. Bueno, entonces, ¿vas a preguntar? Adelante. Claro, porque era culto, vanguardista, sí. Entonces, chicos, entonces esas cosas le marcan mucho a Pascual. Terminó entonces quedándose con Lola, se casaron, le había embarazado a Lola, y un día su amigo le dijo ladrón en una fiesta y Pascual lo atacó. Ahí otra víctima de su violencia. Luego Pascual, cuando llegó a su casa, se enteró que su esposa se había caído del caballo y estaba abortando a su hijo. Y por eso Pascual actúa una vez más con violencia. Su tercera víctima fue la yegua. El caballo que le estaba llevando la yegua, lo mata Pascual. Se venga de esa manera. Chicos, y otro acontecimiento de violencia es cuando su esposa estaba embarazada, se había embarazado de otro hombre, del estirado, ¿sí? Después Pascual se venga de este matándolo, ¿no? Ya su esposa había muerto y luego él se venga matándolo a él. No, a su esposa no sabe si la mata o no, solo dice que su esposa cayó muerta cuando le confesó que... Podría deducirse, pero la obra no afirma eso. Al estirado sí lo mató, a él sí. Lo mató porque es desgraciado, le insultaba y lo mató. Y finalmente, chicos, ¿a quién va a matar? A su propia madre, porque su mamá se burlaba de todas las cosas que hacía. Terminó matándole a su madre, ¿no? Entonces, por eso vemos la degradación humana, pues toda la obra nos habla de eso. Bien, terminamos, chicos, la clase con esto. Los autores que conformaron la generación del 27 recibieron muchos. Francisco Franco, la C. Indique la alternativa verdadera con relación a Federico García Lorca. Murió, sí. Dirigió, sí. Sería lo incorrecto, ¿no? Porque fue también verdad. Fue juglar moderno, verdad. Su obra fue influenciada por el 28. No, pues fue influenciada por Góngora, ¿no? La A está bien, la B también, la C también, la D también. La E es la única. Descartamos. 30. Federico García Lorca restablece la armonía entre los elementos que constituyen el verso. La imagen, no. Rima métrica y prosa, la C. Muy bien, había más preguntitas, pero salió esta más. Ya, no importa. Igual están todos los temas que hemos avanzado. Muy bien, chicos, nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.